En esta ocasión reiniciamos nuestro seminario de los viernes. En esta ocasión nos vamos a poner un poquito matemáticos, lo cual es muy sano, muy bueno. Y para esto tenemos la plática de Eduardo Piña sobre transformaciones de Lorentz en la matemática. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Le agradezco al organizador de este seminario, al rector, que me haya hecho el favor de presentar este seminario en que quiero platicarles de transformaciones de Lorentz en las matemáticas. Al final cito un trabajo viejo de Eduardo Piña sobre transformaciones de Lorentz en la Revista Mexicana de Física de 1967. En este trabajo empiezo yo a estudiar las transformaciones de Lorentz de una manera un poco diferente, parecida a rotaciones, porque ya saben que me interesan las rotaciones. Pero ya después, más recientemente, con ocasión de que festejamos el año pasado el centenario de Poincaré, me pidió la revista Matemática Mexicana que les hiciera un artículo de divulgación. Y lo hice y me lo aceptaron y ya va a salir publicado en el mes, no sé en qué mes, pero pronto, con ocasión del Congreso de la Sociedad Mexicana de Física, probablemente en octubre, va a aparecer ese trabajo con otro título. El título va a estar más bien relacionado con Poincaré. Aquí en este seminario he quitado muchas referencias a Poincaré, pero no he logrado totalmente quitarlas todas, y sin embargo, pues sí se ve por todos lados. No puedo esconder la presencia de Poincaré en todos los lugares. Aquí aparece por lo menos 3 veces, así lo vi rápidamente. Allí está Minkowski y Lorentz. Se trata de cosas que quizá no encuentran ustedes en los cursos de física ni en los de matemáticas, en los textos de física ni en los de matemáticas, y al mismo tiempo presentados de una manera lo más elemental posible, sin ir a la explicación para mí satisfactoria del asunto. Entonces, como la introducción tampoco es muy clara, dice lo que voy a hacer, ahí ya entienden mucho más los matemáticos, porque ellos saben muy bien lo que es el semiespacio de Poincaré, el disco de Beltrami, que también le llaman disco de Klein, el disco de Poincaré, la tresbola de Poincaré a lo mejor no le llaman así, pero como ven que es una generalización, entienden perfectamente los matemáticos. Entonces, se trata de hablar un poco de la geometría hiperbólica, y de la geometría hiperbólica asociada a Poincaré, quien estudia ecuaciones diferenciales y encuentra familias de ecuaciones diferenciales invariantes ante ciertas simetrías. O sea, tienen ciertas simetrías, las mismas simetrías de los dibujos de Square, o como se pronuncie. Y porque es holandés. Y esas simetrías, resulta que se da cuenta Poincaré, en 1880 más o menos, que tienen que ver con transformaciones que dejan invariante una forma cuadrática indefinida. Y esos no son otra cosa que las transformaciones de Lorentz. Y no las descubre Poincaré ni Lorentz, las usa el maestro de Poincaré, Hermite, para estudiar aritmética, formas cuadráticas. Eso lo digo mejor en la plática, en el trabajo que voy a publicar en Miscelánea Matemática, la revista de divulgación de los matemáticos, pero aquí pues es la introducción. Esto se puede generalizar, y lo han generalizado los matemáticos, del disco a la bola de Poincaré, de 2 a 3 dimensiones, y lo han relacionado con nudos. Desde hace unos 30 años más o menos se está haciendo eso, está relacionando con nudos.
Las transformaciones de Lorentz para muchos de ustedes son muy conocidas y para otros menos conocidas, pero yo las defino. Entonces tengo 4 coordenadas en el espacio original, x0, x1, x2, x3, parecen exponentes, pero no son exponentes, son índices de las coordenadas que van arriba por costumbre en trabajos de 4 dimensiones, pasan a otros que tienen sombrero, también x0, x1, x2, x3, va a haber una transformación lineal de unas coordenadas a otras, y en esa transformación lineal va a quedar sin cambiar la forma cuadrática indefinida. Se llama indefinida porque hay signo menos, en lugar de ser suma de 4 cuadrados, que sería una esfera en 4 dimensiones, son 3 positivos y uno lleva signo negativo en esa forma cuadrática. Para la física, x1, x2, x3 quieren decir coordenadas en un espacio de 3 dimensiones euclidiano. Son distancias a 3 planos coordenados mutuamente ortogonales que se intersecan en un punto llamado origen de coordenadas. Eso ya lo saben todos, pero bueno, a los matemáticos les gusta definir todo. La unidad de medición de distancias previamente convenida. X0 es el tiempo de un reloj medido con unidad de tiempo segundo multiplicado por la velocidad de la luz c. El producto CT tiene unidades de distancia como x1, x2, x3, y juntos x0, x1, x2 y x3 son las coordenadas del espacio-tiempo de Minkowski, ¿no? Estas coordenadas están en reposo respecto a 3 estrellas muy lejanas. Estoy pensando a la manera newtoniana, ¿no? El sistema inercial. Están en el sistema de coordenadas, sus 3 planos están en reposo respecto a ciertas estrellas. Por lo menos 2 estrellas son necesarias para saber dónde estoy en un sistema inercial. El sistema de coordenadas con aspecto circunflejo con gorro es similar y se distingue físicamente, como lo digo ahí, porque se está moviendo respecto al otro con una velocidad constante. Todos sus puntos se mueven con velocidad constante. ¿Sí? Poincaré nos dice que de acuerdo al experimento de Michael Ray Morley, que el reloj que está en reposo en el sistema con acento circunflejo y que se mueve con velocidad v respecto al sistema sin acento, mide tiempo y coordenadas diferentes. El reloj mide el tiempo, las coordenadas diferentes se miden con metros, dadas por las transformaciones lineales de Lorentz, determinadas por la condición de invariancia que deja invariante esta forma cuadrática, que también se escribe como el producto con una matriz que es la métrica de Minkowski, y aquí un vector, otro vector, se tiene entonces un escalar que es igual a este número obtenido. El resultado puede ser positivo y se le llama espacialoide. Puede ser negativo este número debido al signo menos, puede ser negativo. Entonces se le dice temporaloide. Hasta puede ser cero y entonces se le dice luzaloide, tipo luz. ¿Por qué luzaloide? Porque el vector de onda en 4 dimensiones tiene un tamaño cero. O sea, el cuadrado de la frecuencia está relacionado con el cuadrado del vector. Ahí también en ese espacio se define una métrica con esa eta. Y esa es con la que vamos a trabajar en general, aunque vamos a bajar, cuando veamos el hiperboloide de Poincaré, vamos a bajar de dimensión. La transformación de Lorentz yo la represento en esta forma tradicional. LKJ son las 16 componentes de una matriz 4×4, que es la matriz de la transformación de Lorentz. La repetición de los índices J se suma sobre 0, 1, 2 y 3, porque J corre de 0 a 3, y da entonces una transformación lineal de unas coordenadas a las otras. El hecho de que la transformación de Lorentz no cambie la métrica se escribe con demora compacta aquí, usando de nuevo que la repetición de índices J
sé si se ve claro. Quizás se necesita ampliar. La repetición de índice I y de J nos da un resultado que no cambia. Si es de Lorentz, no cambia. Si es lineal y además no cambia la métrica de Minkowski, se llama de Lorentz. Y no solo deja invariante la forma cuadrática, sino también la diferencial de arco, el cuadrado de la diferencial de arco, para ser más precisos. Ahora quisiera pasar a platicar del hiperboloide de Poincaré. Pero antes de empezar con el hiperboloide de Poincaré, voy a hablar de cualquier superficie. Entonces, como digo al principio, se trata de estudiar el hiperboloide de Poincaré, que son superficies de curvatura constante negativa en el espacio de Minkowski de 3 dimensiones. Pues ahí hay algunas cosas técnicas. Está de nuevo la longitud de arco, pero ahora ya nada más tiene 3 coordenadas. Se define aquí y en esta sección la suma sobre J y K se está haciendo solamente sobre 0, 1 y 2. La métrica se podría escribir como una matriz, pero también se puede definir por medio de esta receta que vale para cualquier número de dimensiones. Uso la notación que se usa mucho en física de llamarle R a las 3 componentes, pero una de ellas tiene que ver, se supone, con el tiempo y las otras 2 con el espacio. Entonces, para hablar de una superficie sumergida en este espacio de Minkowski que tiene como métrica esta eta, eso quiere decir que me sirve para definir el producto escalar, como vamos a ver enseguida. Entonces tengo una superficie de 2 dimensiones sumergida en ese espacio de 3 dimensiones, x0, x1, x2. Eso quiere decir que las 3 coordenadas se escriben como función de 2 variables. Esas 2 variables van a servir de coordenadas en el espacio de 3 dimensiones. Las curvas coordenadas en esta superficie tienen unos vectores tangentes que se obtienen derivando este vector de posición respecto a las 2 coordenadas U1 y U2. Eso me da los vectores tangentes a las curvas coordenadas. Y definen entonces 2 vectores en el espacio de Minkowski, funciones de estas 2 variables y que tienen la propiedad de ser tangentes a las líneas de coordenadas. Y con ellos yo defino una métrica en la superficie, tomando el producto escalar, pero ese producto escalar lo tomo con ayuda de la métrica de Minkowski, de la matriz de Minkowski. Vean ustedes que se define el producto escalar de los 2 vectores, claro, multiplicando sus componentes, pero sumándolos con la métrica de Minkowski, es decir, dándole un signo menos a la componente J y K igual a 0. La métrica en el espacio de Minkowski ahora induce en la superficie otra métrica, dada por la dr.dr, que se obtiene con la E alfa y E beta como combinación lineal de ellos. Esto es para cualquier superficie. Aquí la suma de alfa y beta es nada más de 1 a 2, son 2 dimensiones. Ahora defino un vector unitario perpendicular a la superficie. Su cuadrado es -1. Que pueda tener cuadrado -1 es debido a que la métrica es indefinida. Aquí hay signos menos en la métrica. Y lo escojo así para que la métrica entonces sea positiva definida. Y debe de ser ese vector unitario perpendicular a los vectores tangentes a la superficie para que podamos decir que es perpendicular a la superficie. Todo eso... Eduardo, ¿me permite un Adelante. minuto? Soy yo, Alberto. Sí, te conozco. Sí. Ya sé que estás de sabático con nosotros. Sí. Mira, quizás para los jóvenes que no visualizan mucho, me voy a permitir hacer un comentario respecto de esa cosa de la métrica y de la inmersión. Es muy sencillo. Yo, por ejemplo, veamos el espacio de 3 dimensiones
con R, teta y phi. Entonces tenemos de R, de teta y de phi como vectores. Ahora, si inversamos en este espacio de R cuadrado más R cuadrado de teta cuadrado más seno cuadrado de teta de phi cuadrado a la esfera, entonces tenemos inmersa en este espacio de 3 dimensiones a la esfera, y la superficie es el casquete. Sobre el casquete dibujamos los vectores de teta y de phi, que son tangentes a cada una de las curvas de coordenadas, digamos. Esas son las de U, alfa, una es de teta y la otra es de phi. Y entonces ese es el modo de inmersión. Ahora, el vector que dice Eduardo que está perpendicular es justamente el de R que sale hacia afuera. El R. Sí, estoy hablando Son de... paralelos. No, está de R hacia Para una esfera tienes son el paralelos. casquete. Tienes el casquete, tienes El, de el teta. casquete es una esfera, ¿no? Sí, Y su vector perpendicular es paralelo al vector que va del centro al... así es. Pero lo mismo aquí, nada más que exacto. hay algo negativo. Y Sí. no es esfera, sino es hiperboloide. Sí, por eso, para que nomás visualicen cómo está dibujándose el coso. Sí, en este caso Yo tenemos... agradezco la ayuda y con tu ayuda me ayudas a explicar bien las cosas. Pero aquí no, todavía no es casquete ni esfera, sino es cualquier superficie. Porque no he dicho cuál es la superficie, eso lo voy a decir a continuación. Aquí es cualquier superficie sumergida en el espacio de Minkowski. Tenemos los vectores tangentes a la superficie, el vector unitario perpendicular a la superficie, su producto escalar es 0 y su cuadrado es -1, pero tanto cuadrado como producto escalar se define con ayuda de esa métrica. Si yo tomo ahora la derivada respecto a las coordenadas suaves de los vectores de la base, me encuentro con que se salen de la superficie. Tienen unas componentes en la superficie y hay componentes que son perpendiculares a la superficie cuando yo tomo la segunda derivada. Y eso tiene como efecto que cuando quiero escribir bueno, aquí se ve cómo se pueden calcular las componentes de la derivada. Aquí está la derivada del vector de posición respecto a un parámetro en el caso en que la curva esté sobre la superficie. Si está sobre la superficie, puedo usar la regla de la cadena y utilizar la base tangente a la superficie para escribir la derivada del vector respecto a cualquier parámetro con que se parametriza una curva en la superficie. Y yo tomo su segunda derivada y aprovechando estas definiciones la escribo de esta forma. Todavía estoy con cualquier superficie. No es necesariamente una esfera ni un paraboloide. Y ahora que tengo este resultado me doy cuenta de dos cosas. La geodésica se obtiene si la derivada se toma respecto a la longitud de arco y se anulan estas cantidades, estas componentes a lo largo de alfa, para una curva sobre la superficie, que cuando se calcula la derivada respecto a la longitud de arco, dan que esto sea 0, eso es una geodésica. Manipula la pantalla para que se interrumpa. A ver, vamos a mover. Sí, sí, con que toque uno la pantalla ya no se interrumpe. A ver, ahí está. Entonces decía yo que para la ecuación de una geodésica hay que escoger el parámetro tau
no como el tiempo o como algo con sentido geométrico, sino como la longitud de arco sobre una curva. Cuando esto es 0 se tiene una geodésica. ¿Está claro? La segunda, eso es la primera observación, la única que quiero hacer por el momento. No. No. Ahora viene la definición del hiperboloide de Poincaré. El hiperboloide de Poincaré es una especie de esfera, pero es hiperboloide por el signo menos que hay en una de las componentes de eta, y su cuadrado es -1. Esa ecuación es la ecuación de una superficie. Si escribimos las componentes del espacio de Minkowski en función de dos coordenadas y se satisface idénticamente esta ecuación, como las coordenadas esféricas se satisfacen idénticamente con R constante la ecuación de la esfera, entonces tengo una representación de ciertas coordenadas del hiperboloide de Poincaré. Esa ecuación es función entonces de dos coordenadas, que son las coordenadas para parametrizar el hiperboloide de Poincaré, esa es su ecuación. Y si al derivarla respecto a las coordenadas obtengo esta ecuación. Puesto que el cuadrado es una constante, el vector por la derivada respecto a cualquiera de las coordenadas es 0. Y por otro lado, se observa que R y G obedecen las mismas ecuaciones que satisfacía el vector G. Porque el cuadrado de G era -1 y G.alfa es igual a 0. Entonces, para el hiperboloide de Poincaré, tengo que el vector perpendicular puede hacerse coincidir con la posición, el vector de posición en el espacio de Minkowski. Pero hay algo más. La métrica, Ahí viene ahorita Alemania. Ahí viene. Ahí está. La matriz que tenía que ver con la métrica en la superficie ahora es igual a las componentes que aparecían en la segunda derivada, que aparecían aquí esas componentes. Es una característica de las superficies de curvatura constante. Cuando en un punto se satisface esto, se dice que es un ombligo, dicen los de geometría diferencial, pero aquí se satisface para todos los puntos. Y tenemos entonces esta ecuación y observamos ahora que esta cantidad no es otra cosa que el cuadrado de la derivada de la longitud de arco con respecto al parámetro que estemos usando. Al momento de usar como parámetro la longitud de arco y pensar que tenemos una geodésica, esta cantidad se hace 0 y esta cantidad se hace 1 y obtenemos la ecuación diferencial de la geodésica del hiperboloide de Poincaré. Aquí está la ecuación que debe satisfacer la geodésica. Ya lo había yo anticipado, pero ahora lo repito. Y aquí tengo ahora la ecuación diferencial de la geodésica en el hiperboloide de Poincaré y resulta que es una ecuación diferencial que sabemos resolver todos. La solución se puede escribir con funciones hiperbólicas o con funciones exponenciales. La posición de la geodésica función de arco es ahora el producto de vectores constantes de integración por la exponencial de la longitud de arco y de menos la longitud de arco. Pero yo quiero que esa geodésica esté adentro del hiperboloide de Poincaré. Su cuadrado tiene que ser -1. Para ello se necesita que el cuadrado de A y el cuadrado de B sean 0 y que el producto escalar sea 1/2 para que las dos exponenciales se cancelen. Entonces A y B son vectores constantes
pero los tengo que escoger de manera que sean los dos luzaloides de tipo luz y con un producto escalar entre ellos igual a menos un medio. Aquí hay algo técnico, ¿no? Y hay un error muy fuerte, porque estoy poniendo esto con I latina cuando debe ser Y. Pero lo mismo lo puse en la revista de la Sociedad Matemática, y hoy en la mañana fui a pedir que le cambien la I latina por Y. Me dijeron que va a aparecer con el Congreso de Matemáticas en la revista Matemática Miscelánea en honor de Poincaré. Entonces, este señor con Y demuestra que para vectores reales en el espacio de Minkowski, un vector temporaloide no puede ser perpendicular a otro temporaloide, ni a un luzaloide, y que el luzaloide no puede ser ortogonal a otro luzaloide que no sea paralelo al mismo, que sea linealmente independiente. Tomando en cuenta esas posibilidades, se puede ver que una base de 3 vectores reales ortogonales en el espacio Minkowski, 2 tienen que ser espacialoide y 1 temporaloide. Eso hay que usarlo y se usa en esta discusión. Y lo digo para que no se asombren. Bueno, ya tenemos ese resultado y ahora es este argumento. Ya tenemos la ecuación de la geodésica de una forma, pero la podemos tener de otra forma. Si tenemos un vector C perpendicular a la base A y B de la geodésica, ese vector tiene que ser espacialoide para poder ser perpendicular a 2 luzaloides. Y ese vector espacialoide, su producto escalar con la ecuación de la geodésica debe de ser 0, porque es perpendicular a A y a B. Y entonces el resultado es esta ecuación que se expresa con ayuda de las componentes que definen el hiperboloide, multiplicando escalarmente en el espacio de Minkowski, en el signo menos, las componentes del vector C. Y esa es la ecuación de la geodésica escrita en función de las coordenadas U. Esas ideas se ha discutido mucho si son de Poincaré o de Whittaker. Entonces, para mí eran de Poincaré porque yo estaba haciendo un trabajo en honor de Poincaré. Pero ahí están algunas afirmaciones que las pueden ustedes meter a la controversia de quién tiene la razón, si Poincaré o Weierstrass. Ahora, Weierstrass no lo publicó, lo dio en conferencias según Killing, y Killing lo publica casi al mismo tiempo que Poincaré, dándole el nombre de Weierstrass. Y en el libro de Eisenhardt lo mencionan como de Weierstrass. Finalmente, hay una referencia de Bianchi que también le llama de Weierstrass. Pero hay historiadores que defienden la prioridad de Poincaré. Ahora ya voy a empezar a casos particulares de coordenadas del hiperboloide de Poincaré. El primero es el disco de Beltrami. El disco de Beltrami lo usó también Klein y por eso se conoce también como disco de Klein. O sea, las coordenadas escritas en función de U y B, en este caso, son esas, y satisfacen idénticamente la ecuación del hiperboloide. Y para que tenga sentido la raíz cuadrada, tienen que estar adentro del disco unidad y por eso se llama el disco de Beltrami. Cuando se calcula la métrica, pues no sale una cosa tan sencilla, pero tampoco tan difícil. Esta es la métrica del disco de Beltrami. Se calcula la geodésica, se cancelan las raíces cuadradas, porque son comunes a todas las componentes, y el resultado es una ecuación que parece la ecuación de una recta en el espacio de coordenadas U y B. Entonces, en este modelo de Beltrami, el espacio hiperbólico es un disco, las geodésicas son rectas. Y lo usó Klein mucho.
Ese es un ejemplo. Luego veamos el semiplano de Poincaré, que son otras coordenadas para el mismo hiperboloide. Ahora las coordenadas están definidas de esta manera. Para que funcione, para que sean positivas, vamos a pedir que eta sea positivo. La longitud de arcos resulta sencilla y las geodésicas parecen círculos. Están en un semiplano y todas las geodésicas son círculos perpendiculares a la recta que divide el semiplano, a la frontera del semiplano. Estas son las ecuaciones de círculos perpendiculares a esa recta del semiplano, con una excepción. También las rectas perpendiculares a esa frontera también son geodésicas. La métrica queda invariante ante una transformación de Möbius. O sea, las dos coordenadas xi y eta las pegamos con un i, cuyo i cuadrado es -1, una variable compleja, en un plano complejo, le hacemos una transformación de Möbius, nos da una nueva variable compleja, y resulta que ante esta transformación la métrica no cambia de forma, antes o después se ve igual. Es una transformación que deja invariante la métrica. Bueno, cuando los parámetros satisfacen además esta condición que se acepta mucho en las transformaciones de Möbius cuando uno las quiere ver como matrices, resulta que las coordenadas, esta es la expresión de las tres coordenadas en el espacio de Minkowski antes y después de esta transformación de Möbius. Pero vistas en tres dimensiones se pueden ver como una transformación de Lorentz, que aquí está explícita en función de los parámetros A, B, C y D. Lo meten a la computadora y les deja invariante la métrica de Minkowski. Excepto que la computadora no sabe meter esta condición y les da que la matriz unidad está multiplicando al cuadrado de este número. Claro, es una computadora que trabaja con símbolos. El disco de Poincaré es similar. Ahora las coordenadas de Poincaré son P y Q. Se sustituyen en las variables, en las coordenadas del espacio de Minkowski, y el resultado, para que tenga sentido, tiene que estar adentro del disco, porque de otra manera los denominadores darían números negativos. Para que den números positivos, que es lo que se quiere, debe de tenerse la condición de estar adentro del disco. Eso nos da esta métrica. Y ahora la transformación que deje invariante esa métrica de Poincaré es otra transformación de Möbius, en donde que se escribe con la ayuda de AB, A complejo conjugado y B complejo conjugado. Con eso ya no cambia la métrica, se ve igual antes y después de la transformación de Möbius. Esa transformación, si se cumple la condición habitual extra que puse ahí en 48, se puede satisfacer automáticamente con esta parametrización que está en los libros de geometría hiperbólica, por ejemplo, en el curso de Verhofsky que dio en el Simvestab hace unos años. De nuevo, la transformación se puede ver como una transformación de Lorentz, que aquí he factorizado con ayuda de los parámetros que parametrizan A y B, y lo factoriza como una especie de factorización de Euler. Esta es una rotación conocida, esto también, pero esto no. Esto es lo que los físicos llamaban un boost, una transformación de Lorentz a lo largo de una coordenada con velocidad igual a la tangente hiperbólica de los mu en este caso. Entonces tenemos aquí la transformación de Lorentz rodeada de dos rotaciones. Después hablo de grupos fuchianos. Para Poincaré, él encuentra a los grupos fuchianos como asociados a ecuaciones diferenciales. Sus ecuaciones diferenciales que le interesan son invariantes ante unas transformaciones de Möbius. Un conjunto de ellas que dejan invariante la ecuación. Eduardo, una pregunta. ¿Es el disco este de Poincaré y el otro anterior, el de Beltrame? Sí, O de que son conformalmente planos, ¿cierto? Todos esos.
esa figurita, esas métricas, digamos. Porque tiene de p cuadrado más de q cuadrado partido por 1 menos p cuadrado, y este es un factor conforme y te queda una métrica plana a 2 dimensiones de p de q. Y el otro también es de eta, ¿cómo decías? De eta de... Los tres casos que yo presento sí son conformables. Es decir... ¿Algo más? No, sí. Es decir que sí. Si hay un vínculo entre ellos, todos. Si hay un vínculo... Bueno, se pueden transformar unos en los otros. Eso. Sí se pueden transformar unos en los otros. Unas coordenadas en otras. Y sí se ve en los libros de matemáticas cómo se transforman unas coordenadas en las otras. Y como figuras visualizadas, ¿cómo son? ¿Figura de qué? ¿Cómo visualizar esa figura? Un disco, otro disco y un semiplano. Ahí tú puedes tener otras figuras. Y eso es lo que voy a ver ahora. Unas figuras que son invariantes ante un conjunto de transformaciones. Como he visto que las transformaciones isométricas se pueden representar como transformaciones de Lorentz, y como las transformaciones que utilizó Poincaré también eran isométricas, resulta que se pueden representar con transformaciones de Lorentz. Esa es la parte que no viene en los libros de matemáticas ni de física. Entonces, un conjunto de transformaciones de medios, un conjunto finito, generalmente generados por un número finito de transformaciones que dejan invariante una figura. Y aquí ya estoy hablando de una figura que no está, entonces habrá que buscarla, ¿no? Aquí está la figura. Si la quieren ver más grande, la podemos ver más grande. Esta es una de las figuras que la hace